Aproximadamente 600 años, bastante tiempo, existió un hombre llamado Jan Hus. Jan Hus nació en 1372, o sea, eso es hace bastante. Y nació en un pueblo que en su tiempo se llamaba Bohemia y que hoy es República Checa. Hoy es República Checa, en aquel tiempo se llamaba Bohemia. Jan Hus nace y desde inicio tiene un fuerte deseo por enseñar la palabra de Dios, por predicar la palabra de Dios. Y es así como Jan Hus se convierte con el paso de los años en un teólogo y él se convierte en uno de los hombres más importantes para enseñar acerca de todo lo que tiene que ver con la Biblia. Y él más adelante va a ser rector de una de las universidades que hoy sigue siendo muy famosa, que es la Universidad de Praga, en República Checa. Este hombre estaba muy comprometido con la verdad de la palabra de Dios en su generación. La historia dice que tenían que los pastores enseñar la Biblia en latín, pero él no la va a enseñar en latín, él la va a enseñar en el idioma de su pueblo, el idioma de los checos, y él empieza entonces a enseñar, y bueno, desde allí empezó ya a ganarse un poco de rechazo de la iglesia de la época. Es importante analizar algo súper clave, y es que el contexto en el que crece Jan Hus es un contexto muy particular, porque si ustedes no saben, les cuento, aproximadamente en el año 1378, por 40 años, hubo un cisma en la iglesia católica. Un cisma es una gran división. Por 40 años, les cuento, hubo 2 y luego 3 papas. Hubo una gran división porque había pugnas por quién tenía el poder en Europa, y por 40 años, primero 2 y luego un tercero, hubo 3 papas. Uno estaba en Roma, otro estaba en Francia y otro estaba en Italia, y cada uno que hacía, jalaba para su lado. La iglesia estaba pasando por uno de los momentos más oscuros, y cuando digo iglesia, digo la iglesia católica. Cada vez salían a la luz escándalos, cada vez salían a la luz la corrupción, cada vez salía a la luz algo llamado la simonía. Cuando usted escuche la simonía viene de Simón, un personaje que se convirtió en Hechos, pero que era un falso convertido. Y la simonía en la época de la iglesia católica era que los cargos se vendían por dinero. Entonces la persona llegaba a cargos, pero era porque compraba la posición para llegar al poder. Bueno, en esa atmósfera es que se está levantando Jan Hus, y entonces Jan Hus empieza a seguir a uno de los hombres que luego va a hacer una gran revolución, llamado John Wycliffe. Y John Wycliffe lo que hace es de alguna manera decir que la autoridad máxima era la palabra de Dios. Y eso pues obviamente sigue generando más rechazo, más dificultad. Y Jan Hus abraza el concepto de este personaje que ellos dicen es que la máxima autoridad es la palabra de Dios. Lo que hoy para usted y para mí es normal, sí, la máxima autoridad es la palabra de Dios. En ese tiempo no era así. Pero dicen, no puede ser. La máxima autoridad va a ser la palabra de Dios. Él entonces va creciendo en influencia, pero así mismo va creciendo en rechazo. Imagínense, con 2 papas, luego 3, hasta que en un día lo llaman a que él renuncie o se arrepienta o no reconozca lo que él ha dicho, sino que abrace lo que la Iglesia Católica ha dicho. Un emperador le dice a él que vaya a juicio y que le van a dar a él un salvoconducto, pero ese salvoconducto fue una trampa. Y entonces él va a llegar en su pueblo natal, se va a defender. Le dicen que él tiene que no reconocer o que tiene que retractarse de eso. Y Jan Hus dice, yo no me puedo retractar de lo que yo no creo que sea un error, porque eso iría en contra de mi conciencia. Y cuando Jan Hus dice eso, ese día él entonces pues marca su punto de partida para ser él llevado a la hoguera. Y Jan Hus es llevado a la hoguera en 1415. Hoy en Praga, si usted tiene la oportunidad de ir a Praga, vamos a Praga, ¿cierto?
pues usted se va a encontrar con una estatua inmensa de Jan Hus, pero que en su momento fue llevado a la hoguera. Y la historia dice la historia que cuando a él lo estaban quemando, Hughes en el idioma quiere decir ganso, su apellido. Y él dice, mientras lo están quemando, él dice, hoy van a asar a un ganso, pero en 100 años se van a encontrar con un cisne que no podrán asar. La historia dice que 102 años después está Lutero. Martín Lutero es el que va a comenzar la gran reforma del protestante, que va a generar otro cisma del cual hoy usted y yo somos consecuencia o somos resultado de la iglesia protestante en el mundo. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? ¿Por qué estoy hablando de este personaje? ¿Por qué estoy hablando de la muerte de este hombre? Porque hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar, hasta ahora no habían matado a ningún cristiano. Bueno, hoy vamos a ver eso. Veníamos hablando de cómo la iglesia está creciendo, pero cómo cada vez más las amenazas, las intimidaciones, la violencia, la persecución se levanta contra ellos. Satanás intenta cualquier cantidad de estrategias. Y la semana pasada quedamos en el capítulo donde a Esteban, que ha sido elegido como uno de los siervos, se me olvidó decirles algo, con Hechos capítulo 6 nace la visión de los diáconos. Cuando usted escucha el diácono de la iglesia, los primeros diáconos aparecen en Hechos capítulo 6. La diaconía quiere decir servir. Y los primeros diáconos son esos. Y Esteban es uno de ellos. Y habíamos quedado donde a Esteban lo toman, lo acusan, los libertos, ¿se acuerdan? Que lo toman, lo acusan, no pueden contra la sabiduría de Esteban, y Esteban entonces es acusado de ¿qué? De hablar en contra del pueblo, de hablar en contra del templo, de hablar en contra de las leyes de Moisés. Y es entonces nos encontramos con el capítulo 7, Hechos capítulo 7. Así que por favor, vamos a abrir nuestras Biblias o abrir nuestros celulares o tablets y vamos a leer, tal vez hoy para muchos por primera vez en detalle, Hechos capítulo 7. Hechos capítulo. Bueno, yo no sé si usted, a ver, cuando uno lee un texto tan extenso, hay ciertas preguntas que uno se tiene que hacer. Porque, devolvámonos, lo acaban de llevar preso a Esteban y lo están acusando. ¿Qué es lo normal que Esteban hubiese dicho? Sencillo, yo no soy culpable. Fin del capítulo. Pero Esteban hace algo extrañísimo. Se suelta un discurso que si para nosotros nos pareció largo, imagínense. Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer hoy, ¿qué buscaba Esteban al decir eso? Es la pregunta. ¿Por qué Esteban se complicó? Es más, probablemente si él dice, yo no, o sea, ustedes verán, pero yo no me voy a meter, probablemente no lo habían asesinado, no lo habían apedreado. Pero Esteban se suelta un discurso que si uno no entra y entiende el contexto de los judíos, uno no entiende. A ver, cuando uno lee y dice que se sintieron ofendidos, uno dice, pero ¿de qué se ofendieron? Para usted y para mí nos suena como, pero ¿por qué se ofendieron? Pero es que Esteban, como vamos a ver ahora, tocó cosas cruciales, fundamentales, para que ellos se sintieran de esa manera. Si usted quiere leer un poquitico, conocer un poquitico la historia de Israel, Hechos capítulo 7 se la resume. Hechos 7 le resume a usted por lo menos gran parte de la historia. Usted dice, oiga, yo no entiendo la Biblia del Antiguo Testamento. Usted con Hechos 7 usted entiende muy bien qué es lo que está pasando. Y vamos a diseccionar rápidamente este texto. Primero, Esteban, cuando le dicen, ¿es verdad esto? Esteban dice, varones, hermanos y familia. Y él empieza. Y él se va a centrar en unos personajes, yo se los voy a resumir rápidamente. El primero habla de Abraham.
Y habla del llamado de Abraham, y habla de que Dios a Abraham le promete una descendencia y le pide una señal, que es la circuncisión. Pero Esteban deja entrever algo, y es: Abraham fue llamado desde otro sitio. Abraham no era judío, fue llamado de otro lugar. Y entonces el mensaje claro es: Dios eligió a Abraham aunque Abraham no era judío, porque para los judíos, y algunos todavía hoy se sentían que la crema innata del mundo. Luego de Abraham, él salta a José. Habla de Jacob, los patriarcas, y de ellos resalta a quién: a José. Y en José empezamos a ver un patrón. Dios le hace un llamado a José, pero sus hermanos, ¿qué hacen? Lo rechazan. Rechazan a José, pero Dios elige a José para salvar a la familia. Aquí empezamos a ver un patrón que va a empezar a irles metiendo un detalle. José fue rechazado, pero señoras y señores, Dios lo eligió. Y luego va a saltar a Moisés. Y en Moisés va a pasar el mismo patrón. Moisés fue rechazado, pero Dios lo eligió para traer ¿qué? Liberación. Él está hablando de Moisés. José fue rechazado, Dios lo eligió. Moisés fue rechazado, Dios lo eligió. Y luego va a tocar algo delicadísimo para los judíos. Luego va a hablar de el tabernáculo. Y dice, claro, y David tuvo la idea, pero Salomón lo construyó. Pero ¿saben una cosa? Dios dijo en Isaías 66, ¿cómo me van a construir un lugar si el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies? Yo no habito en casa donde pueda ser construida por humanos. José les estaba hablando del templo. José les estaba diciendo: el templo que ustedes admiran, que ustedes tienen como lo máximo, como que no se puede tocar, les quiero decir que a Dios eso no le importa nada, para no decir otra palabra. Eso a Dios no le importa. O sea, Esteban en el discurso les empieza a decir todo eso. Esteban les empieza a decir: Abraham fue llamado de otro lugar, fuera del templo. Esteban le dice: José fue rechazado, pero Dios lo eligió. Esteban dice: Moisés fue rechazado, pero Dios lo eligió. Y finalmente le dice: y saben una cosa, el templo, ustedes que defienden tanto el templo, ese templo no sirve de nada, porque Dios no habita en sitios hechos por hombres. Esteban ataca el centro religioso del judaísmo. Y solo hasta que uno va entendiendo esto, es que uno dice: wow, yo cuando leí esto y lo entendí, yo dije: wow, este personaje se metió en un problema. Vea, eso es como ir a la Meca de los musulmanes y decirles que eso no sirve para nada. Algo así fue lo que hizo Esteban. Claro, por eso es que ellos van escuchando, yo imagino las caras de ellos. Este desgraciado, ¿de qué es lo que está haciendo? Claro. Y por eso es que Esteban en el capítulo 51 de acusado pasa a ¿qué? A atacar. Le dice: ustedes incircuncisos de corazón, ustedes son unos asesinos, ustedes saben una cosa, lo que hicieron sus padres, ustedes lo están haciendo. ¡Wow! Esteban pasa el contraataque. Y le dicen: son ustedes. El mensaje es: como rechazaron a José y Dios lo eligió, como rechazaron a Moisés, ustedes están rechazando al Mesías. Ustedes están rechazando la enseñanza. Ustedes que recibieron la ley, que se jactaban de recibir la ley, ustedes son los malos, no yo. Claro, ahora sí entiende por qué ellos que se ofenden, crujen los dientes. Porque Esteban les ha metido el dedo en la llaga, les ha tocado la llaga. El mensaje de Esteban es: señoras y señores,
Esto no es un caso aislado, es que esto ya se ha repetido, es que esto viene pasando desde hace muchos años. Ahora entiende uno por qué el discurso. Por eso alguien dice que para compartirle de Jesús a un judío, usted tiene que conocer la historia judía. A un judío no se le puede compartir como a un occidental. Mira, Dios te ama, no. Usted tiene que manejar la historia. Y Esteban hace eso. Y entonces, claro, por eso ellos se llenan de rabia. Por eso ellos crujen los dientes. No hay otro pasaje tan particular en la Biblia. Pero sabe una cosa, mientras ellos están con rabia, ¿cómo está Esteban? Lleno del Espíritu Santo. Y mientras Esteban está allí, recibe una visión. Él fija los ojos al cielo y ve la visión de Dios. Y a él los sacan. La turba se eleva, la gente se eleva. La clase religiosa no dice nada. Dejan que hagan eso con Esteban. Y Esteban hace su última oración: Señor Jesús, no le tomes en cuenta este pecado. Y pone la ropa de Esteban a los pies de Saulo. ¿Por qué? Dice la tradición por dos razones. Primero, Saulo hacía parte del Sanedrín, pero también Saulo era ciudadano romano. Tenía que haber de alguna manera un representante romano que aprobara eso. Y Saulo está allí. Entonces yo quiero que saquemos algunas enseñanzas importantes. Yo le confieso, le decía a Marta, de todo lo que ahora hemos estudiado, para mí hasta ahora es el texto más difícil para mí. Y yo le decía, Señor, hay tantos personajes allí. ¿Qué es lo que quieres enseñar? Pero creo que lo que Dios quiere hablarnos son varias cosas. Yo quiero volver, y ya vuelvo a la vida de Esteban. Quiero volver a Jan Hus, quien les hablé al inicio. El que fue martirizado, les contaba la historia. Él dijo, o se le atribuye a él la frase: ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad traiciona la verdad. Y creo que el mensaje de Hechos capítulo 7 es la defensa de la verdad, la defensa de lo que es la palabra de Dios. Y yo quiero que saquemos por lo menos 4 lecciones importantes. La primera, una pregunta incómoda, pero que hay que hacérsela, porque yo me la hice y que espero que usted se la haya hecho. ¿Por qué Dios no evitó la muerte de Esteban? Si era un hombre de Dios, si era lleno del Espíritu Santo. Acabamos de leer que por allá fueron librados de la cárcel, que fueron librados, pero ¿por qué Dios aquí guardó silencio? Yo entré un poco en conflicto con Dios. Porque ¿acaso no nos han dicho que hay un Dios que protege? ¿Por qué Dios no evitó la muerte de Esteban? Y yo quiero darles por lo menos lo que Dios habla a mi corazón, y es que a veces Dios no quita el dolor porque hay un propósito mayor. A veces Dios no quita el dolor porque hay un propósito mayor. Se cree que hay 2 razones por las cuales pudo haber Dios hecho esto. Hay algunas preguntas que de entrada de adelante usted se las tendrá que hacer a Dios cuando se encuentre con Él. La vaya anotando. Señor, a propósito, ya que estoy acá en tu presencia, necesito que me resuelvas esta pregunta, porque no la he entendido. Yo tengo mis preguntas. Eso sí, varones, no le podemos preguntar acerca de las mujeres porque es un tema cara que no hay que, no se puede preguntar. Ya. Es otro tema. O sea, ni Dios me mete ahí. No mentira, las amamos a todas. Seguimos. Muy bien. Entonces, 2 razones por las cuales tal vez Dios no evitó la muerte de Esteban. La primera, porque esta la vamos a ver más adelante, la muerte de Esteban va a ser
la semilla para un crecimiento más agresivo de la iglesia. Porque a partir del capítulo 8, los cristianos tienen que huir. Y al huir, ¿qué hacen? Llevan el evangelio. Si no hubiese pasado la muerte de Esteban, ellos habían quedado donde ellos estaban felices en Jerusalén. Aunque Jesús, ¿qué les había dicho? Ustedes me serán testigos en dónde, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, pero ellos no querían salir. Primera explicación teológica, porque hay un propósito mayor, porque la sangre de Esteban fue la semilla del movimiento misionero. Por primera vez ellos van a tener que salir de su tierra. Y la segunda razón por la cual se cree es porque la muerte de Esteban fue la semilla para Saulo, precisamente. Pablo más adelante, luego Pablo va a contar el testimonio. Va a decir, yo estaba cuando mataron a Esteban. Estoy convencido que Saulo, que en ese momento era fariseo, religioso y un asesino, lo que Saulo decía, pero ¿por qué está orando así? Si lo que debe es que pedir misericordia, no entiendo. Yo creo que esa noche se acabó y Saulo no pudo dormir. Algo tiene que haber en este hombre. Y ahí se empezó a sembrar la semilla. Primera lección, esa segunda lección sobre la verdad. Y esto nos confronta, porque la pregunta es, ¿hasta dónde o hasta cuánto estamos dispuestos a ir hasta el final por la verdad? Ser cristianos en esta atmósfera es muy fácil, pero no siempre es así. Mire, yo le quiero decir una cosa y ojalá, para mí leer el versículo o leer Hechos 7, yo entendí una cosa. Este libro, hay mucha sangre derramada. Hoy usted y yo gozamos de tener este libro. Hoy está inclusive a nivel digital, pero este libro ha habido mucha sangre. Han habido muchos muertos. Yo creo que tenemos que valorar muchísimo más este libro. Hoy usted y yo, al cual accedemos, por lo menos en nuestros países, con libertad. Aunque cada vez crecen más movimientos que atacan esto. Pero este libro es el libro más perseguido, atacado, quemado de toda la historia. Este libro, su palabra, pero siempre se levanta. Y entonces la segunda enseñanza es la defensa de la verdad. Defender la verdad. ¿Hasta dónde estamos dispuestos? Jan Hus, lo acabamos de contar, estuvo dispuesto. Esteban estuvo dispuesto. Al final les tenemos un detalle que les queremos dar a propósito de este mensaje. No podemos traicionar la verdad. Cuando uno decide caminar en la verdad es un trabajo muy serio. Muy serio. Hablaba con Marta y le preguntaba, ¿crees tú que es sabio tocar este tema? Porque a la mujer hay que pedirles permiso. Y entonces yo le decía, ¿valdrá la pena? ¿Y sabe por qué? Porque cuando uno se decide por la verdad, usted siempre paga un precio muy alto, muy alto. Yo quiero ir hablando de la defensa de la verdad, porque no es fácil decir, yo voy a defender la verdad hasta cuando usted la vive. Ustedes saben, la mayoría que nosotros por muchos años seguimos en una organización, y yo tengo que decir que no todo fue malo. A través de ese sitio, Dios llegó a mi vida, yo le conocí. Yo estoy agradecido por eso. En ese sitio conocí a la negrita. En ese sitio nació la otra negrita. ¿Cierto? Y yo estoy agradecido. Pero así como muchas cosas pasan, con el paso de los años ese sitio empezó a cambiar.
Y entró algo espiritualmente llamado el espíritu de Jezabel. No hay otra forma de decirlo. El espíritu de Jezabel es un demonio que controla. Y empezó a hacer muchísimo daño. Hasta que yo recuerdo que un día tomamos la decisión con Marta, hablamos. No era fácil. A ver, no es fácil cuando tú estás en un sitio que tú te proyectas y dices, aquí yo voy a morir de viejito. Y no es fácil pensar usted en los 47 años que teníamos, ¿vale? Decir, hacemos un alto para empezar literalmente de cero. Cuando estábamos en ese punto y cuando tomamos la decisión, la gente hoy lo vamos a contar por primera vez porque el tema lo requiere y vale la pena. Enfrentamos primero cosas que las acabamos de ver aquí. A nosotros nos ofrecieron posición. De alguna manera, como no íbamos a acceder a eso, la segunda, como en hechos, la segunda estrategia fue difamar. Entonces, al salir que nosotros habíamos robado muchísimas cosas, eso llegó a nuestra familia. Porque nuestra familia también hace y muchos siguen haciendo parte de. Cuando yo llamé, mi familia ya les había dicho que habíamos robado esto y esto y esto. Pero nosotros 24 horas antes hicimos algo. Recuerdo que 24 horas antes nosotros dijimos, vamos a organizar este sitio, vamos a barrer esta sede, vamos a hacerle aseo a esta sede. Porque esto es para quién? Para Dios. Y vamos a entregarlo como tiene que ser. Recorrimos, estas son las llaves, con todo y eso, el mensaje, ellos robaron esto y esto, para que nadie, digamos, lo siguiera. Yo recuerdo el día que dijimos eso, que fue un sábado, yo recuerdo muy bien, todavía recuerdo la cara de Hannah en una escalera. Tenía Hannah 10 años y ella estaba, yo creo que ella estaba con las manos así, mirando lo que estaba pasando, y yo quiero que ella eso nunca se le olvide, porque esa edad sus papás estaban defendiendo la verdad. Y yo quiero hoy, nunca lo hemos hecho, soy de los que me cuido en eso, pero yo quiero hoy dar gracias, porque Arca no es perfecta, tenemos muchos errores, pero nació como consecuencia de esto, de defender la verdad hasta el final. Yo recuerdo que yo le había dicho a Tania, llévese y distraigan a Hannah. Yo recuerdo, y quiero hoy públicamente, porque no lo hemos hecho, darle gracias a Wilfred, Tania, porque ese día ya me dijo, ¿usted qué necesita para el trasteo? Y nos mandó unas personas para el trasteo. Y lo pagaron y todo eso. Yo recuerdo también los primeros días, también quiero reconocerlo públicamente. Todos obviamente han sido de bendición, pero algunas personas hicieron cosas. Fueron la familia Díaz que nos dijeron, vengan a comer esos días. Y por algunos días fuimos a comer. Todavía sigue pudiendo comer. Pero ya en otra condición. Pero recuerdo que agradezco mucho la vida de Martica, que por medio de un familiar nos alquilaron un apartamento de un precio muy bueno, y por la influencia de Martica y del familiar quedamos en un muy buen sitio. Agradezco también a los papás de Marta. El papá de Marta no cree en Dios, tiene su forma de pensar, y nos prestó un libro muy importante que hasta hoy lo seguimos. Agradezco también a las hermanas de Marta, la familia de Marta de manera especial. Muchas veces durante estos años, muchas veces, hemos venido a la reunión
sin tener para pagar el salón. Y le hemos dicho, no, mañana, le decimos. Cada vez, gloria a Dios, más o menos. Agradezco recuerdos a todos, obviamente, pero los que alguna vez en Colsangles y nos comentaron, fueron hasta allá donde ellos les hablaron esto y esto y esto de ellos, pero ellos dijeron, no, nosotros no queremos eso. Y hoy aquí estamos. Pido disculpas si alguien hizo y tal vez no lo estoy mencionando, pero estamos agradecidos por los que empezaron, por los que ya no están y por los que vendrán. Porque sabe una cosa, ese es el precio de la verdad. Ese es el precio de la verdad. Era o arrancar algo o volver a Cali a decirle a nuestros papás, el caso de Marta, denos un espacio aquí y miremos a ver qué hacemos. Y podríamos entrar en muchos más detalles. Por eso es increíble cuando a veces la gente señala y dice, pero los diezmos hizo ofrendas y se roban una cosa. Pueda que sí, lastimosamente han habido malos ejemplos, pero mire, nosotros no estamos aquí por plata. Si fuera por eso, lo que nos ofrecían era muy bueno. Estamos aquí porque decidimos pagar un precio por la verdad. Perdimos amistades, perdimos relaciones, pero ese es el precio de la verdad. Ese es el precio de la verdad. Y en algún momento Dios lo va a confrontar a usted con eso. En un tiempo donde hoy en las iglesias se dice tantas cosas y se le cubre la verdad a la gente con tal de tenerla cerca, tenemos un reto muy grande y es defender, vivir y creer en la verdad. Y eso es un precio muy alto. Porque no es fácil cuando se queda en el aire. Y es más fácil aceptar muchas otras cosas. Hoy, gracias a Dios, a ustedes, a los que están llegando, Arca es lo que es. A veces decir la verdad implica decirle a alguien que llega a la iglesia cosas que no le gustan y la persona se va. Y a veces es eso también. Entonces, la segunda es sobre la verdad. La tercera enseñanza sobre las personas. Hay personas que prefieren la cárcel de la mentira que la libertad que libera. Familia, ese es el precio de la verdad. Ese es el precio de la verdad. La tercera enseñanza les decía, las personas, les decía, hay gente que no quiere oír la verdad. El concilio, la clase religiosa y el pueblo no querían oír la verdad. Hay gente que no quiere oír la verdad, pero que usted le quiere decir. Y hay que estar bien con eso. Pero hay gente que prefiere la cárcel de una mentira, quedarse en una organización, en una relación, en una iglesia que le eche mentiras. Hay gente que quiere eso. ¿Qué le vamos a hacer? Usted prefiera que la verdad que se vive. Cuarta enseñanza. Me encanta esta. Cuando las cosas se pongan difíciles y el mundo te esté crujiendo los dientes, usted hacia dónde tiene que mirar. Al cielo. Con Esteban estaban que Esteban estaba, él no los miró a ellos. Cuando las cosas se pongan difíciles, porque a veces se van a morir. Cuando haya gente que lo odie, que lo ataque, que te trate mal, no los mire a ellos, mire al cielo. Mire a Dios, levante sus ojos, porque
como dice el salmista, de Él viene su socorro. No mire a los que lo odian. No mire a los que le han querido hacer daño. No pierda tiempo con esa gente. No pierda tiempo con gente de esa manera. Mire al Señor. Esteban nos enseña eso. Y ahora queremos algo. No sé quién las tiene. Queremos entregarles a ustedes un regalo. O más bien una cita, una frase. Voy a pedirles que reciban esto. Vamos a poner las luces un poquitico tenues, pero que lean. Ahí, eso ahí. Va a pedir que abra usted, abra esa cartica. Voy a pedir que la lean, por favor. Es una carta simbólica que creemos que Esteban nos escribiría. Quiero que la lean.